abogado te defiende, un maestro te enseña, un amigo te acompaña y papá y mamá te educan. Bienvenido a la Escuela para Padres. Estamos en un momento de la historia que todo lo que hagamos para mejorar nuestra vida y la de nuestros hijos es una bendición. Para dar hay que tener y tenerlo en abundancia. Si no amas, no podrás enseñar a amar. Ser feliz es hacer lo que más amas en la vida y que te paguen por divertirte. Es un placer saludar y estar contigo. Yo soy Celide López. Bienvenido. Le toca el turno al cerebro mamífero o sistema límbico, continuando con la información de lo que es el cerebro y cómo aprende, mejor conocido como el cerebro de las emociones. Una de las estructuras más importantes desde mi perspectiva es este cerebro. Está la amígdala cerebral y la amígdala cerebral es nada menos que nuestra cajita de Pandora. Esta estructura la he mal llamado así, la cajita de Pandora. Es el sitio donde grabamos todo lo que experimentamos y tiene una dosis de emoción. Guarda información desde el vientre materno y hace uso de ella durante la adolescencia. La vuelve a cerrar y es utilizada de forma inconsciente. Déjame explico de una manera más correcta, a ver si puedo darte a entender lo que yo quiero, porque a veces me complico yo misma la existencia. El proceso prenatal lleva grandes dosis de emociones que pueden ocasionar diferentes estados de ánimo, entre ellos la depresión, la fatiga o la falta de energía. Los estados de ánimo pueden afectar nuestras emociones. Si lo que sentimos nos da miedo, inseguridad, desconfianza, zozobra o algún sentimiento diferente a la seguridad, el cerebro reptiliano, como ya vimos, dispara una respuesta que no deja que el cerebro mamífero interactúe contigo, con reptiliano y mucho menos con la corteza cerebral. Como veremos en el siguiente podcast, sin embargo, esa emoción o ese estado de ánimo es registrado por las neuronas y deja una referencia para futuras ocasiones. Es lo que conocemos como huella emocional o anclas según la programación neurolingüística. Un ejemplo muy claro es cuando un perro ladra y saltas de inmediato porque no sabes por dónde va a salir y si te va a atacar o no. Aunque no le tengas miedo a los perros, si hay algo que te pone en alerta, el reflejo es automático e inmediato. Ya después lo piensas y te tranquilizas. No obstante, tu cerebro y tu cuerpo ya generaron una serie de neurotransmisores que te prepararon para la huida o reaccionar ante un ataque inminente. Si tú estás embarazada, es importante que identifiques 3 estados emocionales muy interesantes. El primero son las emociones. Estados emocionales, ¿verdad? Estamos hablando. Las emociones involucran procesos psicológicos coordinados, en particular el cognitivo, el fisiológico, la motivación y los componentes expresivos. Sabemos que a los 21 días de ser concebido tenemos un cerebro rudimentario, lo que significa que se está formando el sistema nervioso. Ahora bien, la respuesta al estrés que genera cortisol es defender la vida. El cerebro del bebé es muy pequeño para dedicarse a 2 cosas tan importantes, así que el reptiliano toma el control para salvaguardar la vida y mamífero queda en segundo plano dejando de lado las funciones cognitivas y emocionales. Ahí es en donde se genera el mal comportamiento, la hiperactividad, el bajo rendimiento académico, el autismo, el Alzheimer, el Parkinson, etc. Muchas de estas condiciones del sistema nervioso no las veremos sino hasta muy tarde en nuestra vida. Es prácticamente imposible darte cuenta cuando el embarazo te está causando estrés, al menos que sea un embarazo muy difícil. Pero si es un embarazo no deseado, una violación o cualquier otra circunstancia que te aleja de la paz y la tranquilidad que merece todo embarazo, pues nunca sabrás qué tanto fue afectado tu bebé. El segundo estado emocional es el ánimo. Los estados de ánimo son menos intensos, son momentáneos y carecen de un objeto específico de referencia. Pueden ser considerados como emociones de baja intensidad y que no causan ningún efecto negativo en el desarrollo prenatal.
Las mujeres embarazadas tenemos el cambio de ánimo muy seguido, somos muy sensibles y pequeñas cosas pueden volvernos vulnerables y provocar llanto o risa. Eso para nada es malo ni afecta el cerebro mamífero. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho y me hacen mucha broma con eso de que si me volaba la mosca y estaba yo en esos 5 minutos me ponía a llorar porque la mosca decidió volar enfrente de mí. Pero bueno, eso nos pasa a todas y ahí vienen también los antojitos. Y por último, el afecto. El afecto, que abarca las emociones y los estados de ánimo, se utiliza en un sentido más amplio para referirse a la evaluación de sentimientos cognitivos. Es el sistema que utiliza nuestro cerebro mamífero para arreglar lo que sucedió en las emociones y en el ánimo. Es cuando un beso cura, un abrazo calma la ansiedad y una palmadita en la espalda te hace sentir súper brillante. Por ejemplo, llevemos esto a la adolescencia, cuando se abre la cajita de Pandora. Dijimos que la cajita de Pandora es el reservorio de las emociones y estas se manifiestan en diferentes maneras. Las emociones las expresamos en lo afectivo, lo cognitivo, fisiológicamente o a través de la automotivación. Cuando tu hijo o tu alumno enfrentan un reto, como es un examen, pueden sentirse nerviosos. Esa es una expresión afectiva. Preocupado por el fracaso, eso es una expresión cognitiva. Experimentan un aumento de la actividad cardiovascular, eso es físico. Y manifiestan impulsos para escapar de la situación, eso es una motivación. Y en su rostro se dibuja una expresión facial ansiosa, eso es una expresión, ¿ok? Algunas teorías intentan explicar el origen y desarrollo de las emociones académicas, como la teoría de la atribución de Weiner, que lo escribió en 1985. Este autor dice que la conducta de logro se adquiere mediante las atribuciones causales percibidas por las personas en resultados de logros anteriores y las consecuencias, tanto cognitivas como afectivas. Según este modelo, una secuencia motivacional se inicia cuando una persona obtiene un resultado que puede ser positivo, un éxito, o negativo, llámele fracaso, y como consecuencia experimenta sentimientos genéricos de felicidad o frustración e inicia un proceso de búsqueda causal para determinar la causa del resultado. Ese es un proceso de atribución causal. Toda esta información está guardada en la cajita de Pandora y es la primera referencia que tiene todo niño sobre lo que es un logro o un fracaso. Aquí es importantísimo que cuando tu niño tiene un aparente fracaso, aprenda que los fracasos realmente no son fracasos, sino formas de aprendizaje. Esa forma en la que él no pudo salir airoso de una situación solamente le enseñó que ese no es el camino más adecuado, que hay que buscar otro que sea adecuado para su forma de aprender o de ser. Lo más curioso de todo esto es que lo hacemos de forma automática cuando el niño empieza a caminar y se cae, fíjate. Sabemos que debe volverlo a intentar y le hacemos fiestas para que lo haga, no le damos importancia a la caída. Sabemos que debe volverlo a intentar y lo hacemos fiestas y fiestas y fiestas. Pero hay padres que para evitar este proceso ponen al niño en la andadera y evitan que el niño lidie con el fracaso y la recompensa de logros. Dar unos pasos él solo y sin ayuda. Esa búsqueda causal de la que hablamos es precisamente construida en el gateo caminata. El niño debe gatear para caminar, caerse para dominar el equilibrio e intentarlo para llegar a lo que será su recompensa o motivación, que puede estar depositada en un juguete o algo que desea alcanzar con sus propias manos. Están en juego el desarrollo y maduración del sistema vestibular, que es el equilibrio, y la emocional, éxito-fracaso. Podríamos decir que la formación de valores, volviendo a los adolescentes, es necesario reconocer en qué momentos nuestros hijos y o alumnos experimentan emociones y en qué medida afecta el rendimiento escolar a su aprendizaje. Lo anterior, cuando tu niño no gateó, aparte de que no hizo ciertas conexiones neuronales de las que hablaremos después, no lo enseñaste a levantarse y caminar, a manejar la frustración desde ese momento, vienen otro tipo de situaciones en la adolescencia. Por ejemplo,
Durante los exámenes, las preguntas de ensayo producen más ansiedad que las de opción múltiple, pues requieren de mayor memoria operativa y de recursos atencionales. En cuanto al género, la ansiedad es mayor en mujeres que en varones, por la naturaleza de los contenidos de clase y las cuestiones culturales y de creencias, ya sabes, en la cuestión del sexo. No hay mucha investigación al respecto, considerando la composición del aula. En igualdad de condiciones, un estudiante promedio percibe un buen desempeño en un aula de baja capacidad cognitiva, considerando los estilos de enseñanza. Si la cátedra del maestro es centrada en el profesor, se relaciona negativamente al disfrute de la realización de tareas y actitudes por aprender. Cuando el maestro adopta una actitud positiva favoreciendo un modelo mental creativo en lugar de los procedimientos de rutina, enamora al cerebro, sorprende al alumno y le da tiempo para consolidar el aprendizaje, dándole grandes dosis de diversión, el cerebro mamífero, al igual que reptiliano, estarán felices de darle entrada al córtex. La ansiedad ante los exámenes se incrementa dramáticamente durante los últimos años de la escuela primaria porque los niños están entrando a la pubertad y el cerebro emocional toma control para que el cuerpo se dedique a desarrollarse y madurar. La adolescencia, por lo tanto, es un proceso de crecimiento y desarrollo que dura hasta los 25 años, cuando la corteza cerebral está completamente lista para asumir el control de las actividades superiores. De ellas hablaremos en el siguiente capítulo. Lo importante ahora es compartirte que las emociones influyen en el compromiso, en el rendimiento académico y en el comportamiento de tu hijo. Estudios revelan que las emociones influyen en la disponibilidad de los recursos de atención. El estado de ánimo puede influir en la recuperación o pérdida de la memoria. Las emociones facilitan el uso de estrategias de aprendizaje para la elaboración y organización del material y el pensamiento crítico, algo que tenemos que ir construyendo en los niños. Las emociones pueden influir en la autorregulación, el seguimiento, la implementación de estrategias de aprendizaje y la evaluación de los resultados de nuestros hijos en la escuela. Por eso es tan importante aprender a leer las calificaciones, no nada más ver el número, sino saber qué hay detrás del rendimiento escolar. Para que esto suceda, pues es necesario que los padres de familia sean parte integral y activa del desarrollo cognitivo de sus hijos. Para aprender se necesita involucrar las emociones y las experiencias. Si como padre te aseguras de que estas experiencias y emociones sean vastas y positivas, tu hijo podrá salir adelante con cualquier reto que la escuela le ponga enfrente, porque estará armado, tendrá los elementos, tendrá las opciones. La sugerencia para que logre este resultado es diseñar entornos familiares emocionalmente eficaces e intervenciones dirigidas a las distintas emociones que experimentan nuestros hijos en las diferentes edades. Para entender este tema, será importante acudir a las diferentes teorías del desarrollo humano como las de Piaget, mismas que abordaremos en otro momento. Además, es importante que sepas que los ambientes cooperativos en casa son indispensables, poniendo énfasis en el aprendizaje autorregulado, ya que promueve emociones positivas de aprendizaje. La autorregulación puede tener lugar a nivel individual o a nivel de grupo, por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo, es decir, poner tareas de cooperación con cada uno de los miembros de la familia y que se lleven a cabo con responsabilidad. La constancia, la paciencia y sobre todo aprender a hablar con el cerebro reptiliano será indispensable para crear hábitos, responsabilidad y carácter sin batallar con tus hijos. Gritarles o desesperarte en el camino, no te preocupes. Todo eso lo aprenderemos en Escuela para Padres. Hijos modernos necesitan padres modernos. La desesperación a nada nos conduce. Por último, es indispensable que hoy te quedes con el siguiente pensamiento. El aprendizaje autorregulado para ser emocionalmente efectivo requiere que nuestros hijos sean competentes para autodirigir su aprendizaje, es decir, vivir en libertad asumiendo consecuencias y responsabilizarse de sus actos. Y esto, papá y mamá, empieza desde el mismo momento en que tu hijo nace. Por implicación, los padres debemos evitar utilizar estándares de comparación generalizada
para motivar el desempeño y proveer experiencias diferenciadas en casa, a fin de favorecer oportunidades de experimentar el éxito a todos, generando emociones positivas. Nos escuchamos con Córtex en el próximo capítulo de Escuela para Padres. Hijos modernos necesitan padres modernos. Recuerda que este programa está basado en el libro de Educando desde la Concepción, un camino seguro a la felicidad, que lo puedes adquirir en amazon.com. Recuerda que cada día importa. Cuando educas a tus hijos, ellos cambian y tú también. Esto es educar en paralelo. Gracias y hasta la próxima.